Bueno, gracias por conectarse a la clase número 7, 12 de octubre del 2020. Hoy día vamos a ver, espero terminar con la unidad de cemento, antes de empezar con yeso y cales. Entonces, como pueden ver en las diapositivas, espero, estamos hablando del cemento y el concreto. El cemento y el concreto son la mezcla endurecida. Es una cerámica que se fabrica por cementación, es decir, por adición de agua y por reacción con el agua para formar un material sólido. Dentro del cemento o concreto tenemos un sulfoluminato de calcio o etringuita en menor proporción, y tenemos principalmente hidratos de calcio y silicio, aluminosilicatos o calciosilicatos hidratados, CHS, que son los que aportan la dureza al cemento y al concreto. Y hay un poco de hidróxido de calcio residual, cal hidratada o porlandita, que puede ser 20%, generalmente menos de 20%. También hay vacíos y hay aire atrapado. A ver si pueden ver en la diapositiva, cuando se mezcla el material con agua, tenemos una gran proporción de agua libre y vacíos llenos de aire. Pueden ser burbujas dentro de la mezcla, que van de tamaño microscópico a tamaño macroscópico. El cemento, que en el tiempo cero está sin hidratar, y los agregados. No lleva agregado cuando hablamos de pasta de cemento, mortero cuando el agregado es fino, y concreto cuando el agregado es fino y grueso, lo saben ustedes mejor que yo. Después de la fragua, al terminar la fragua, tenemos un pequeño porcentaje de contracción. Hay una contracción debido a la reacción química, debido al cemento. Eso quiere decir que a mayor porcentaje de cemento, mayor será la contracción. Tenemos poros capilares, pueden ser burbujas que ya estaban presentes en los vacíos y los poros capilares. Pueden ser vacíos, burbujas que estaban en la mezcla de cemento, y en el caso específico de los capilares, son vacíos que dejan las microburbujas del vapor de agua al evaporarse de la pasta. En el cemento, cuando hacen cemento o concreto, una parte del agua va a la reacción con los silicatos de calcio. Y el agua de reacción se queda formando parte del sólido. Pero hay una parte del agua que no reacciona, es el agua libre, y se va a evaporar después de la fragua durante el secado final. Y al evaporarse va a dejar tanto agujeros vacíos como capilares, los caminos que atraviesa para dejar el cemento. Bueno, eso en cuanto a lo que no queremos. Encogimiento, vacíos y poros capilares. Productos de hidratación, espero que sea la mayor proporción, que es el sólido formado por el cemento. Un poco de cemento sin reaccionar. Ya vamos a ver cómo puede cambiar este porcentaje de cemento sin reaccionar. Y los agregados. Entonces todo esto de acá es el concreto. ¿Qué tamaño tienen todas estas cosas dentro del cemento? Bueno, en el tamaño de los centímetros, que está aquí a la derecha, tenemos los agregados y el aire atrapado, que eran burbujas grandes en la mezcla de cemento. En el rango de los milímetros tenemos burbujas más pequeñas que también estaban en la mezcla, o algunas se formaron después con la evaporación del agua. Y bueno, este es el rango en el que
esperamos que las burbujas estén separadas como máximo para tener resistencia al hielo-deshielo. Después, en el rango de los micrómetros o las micras, tenemos cristales hexagonales de hidróxido de calcio, la porlandita, y los agregados de los hidratados de calcio y silicio. Por debajo de 1 micrómetro tenemos los capilares. Y en los nanómetros tenemos las capas que forman los cristales de hidratos de calcio y silicio. Entonces, volviendo a nuestra escala, pero de otra manera, en el nivel de ingeniería, centímetros a más, tenemos el agregado fino y grueso del concreto y el mortero, el agregado fino y la pasta de cemento. En los milímetros tenemos partículas de cemento sin hidratar y aglomerados de productos de hidratación. En micrómetros, el gel y los poros y capilares llenos de agua, o capilares llenos de aire, también puede ser. Y en los nanómetros, en el nivel submicroscópico, tenemos las capas de cristales de los productos de hidratación y agua atrapada dentro del gel formado en el rango de 3 nanómetros. Como siempre, pueden ir a estos links que están aquí abajo si quieren pasar una hora leyendo acerca de esto, que es muy, muy interesante. Ahora, ¿cómo reacciona el cemento y qué tiene que ver la relación agua-cemento? ¿Cómo vamos a ver la relación agua-cemento en este caso? Aquí arriba a la izquierda tienen el tiempo cero, la etapa inicial en la que mezclamos el cemento y los agregados con agua, tanto aquí a la izquierda como a la derecha. A la izquierda tienen el caso en que agregan poca agua. La relación agua-cemento es grande. En el caso de la derecha tenemos más agua, la relación agua-cemento es aún más grande. Al agregar más agua, vemos que las partículas de cemento están más separadas entre sí. ¿Qué pasa cuando el cemento fragua? Cuando las partículas de cemento se hidratan. Bueno, las partículas crecen, es una reacción que empieza en la superficie de la partícula de cemento y se va extendiendo. Entonces, según estas partículas de cemento crecen, se tocan. Y aquí abajo, en el caso de una mezcla que tenía poca agua, una baja relación agua-cemento, las partículas llegan a tocarse muy rápido. El cemento va a fraguar antes, aparentemente antes. En el caso de la derecha, donde hay más agua, las partículas crecen, pero van a tardar más en tocarse. Entonces, podría pensarse que el cemento va a demorar más en endurecer. Lo que sí es un hecho es que el cemento va a estar fluido durante más tiempo. Y hay una relación que ustedes conocen entre resistencia y relación agua-cemento. Con una baja relación agua-cemento, poca agua y mucho cemento, tenemos alta resistencia. Según aumentamos la relación agua-cemento, aumentamos el contenido de agua de la mezcla, la resistencia disminuye. El problema que yo tengo a bajas relaciones agua-cemento es la poca trabajabilidad. Como las partículas van a estar más cerca entre sí, como vemos aquí, el cemento va a ser menos fluido. Y en casos extremos, el agua podría no ser suficiente para hidratar todo el cemento. Me quedaría mucho cemento sin hidratar. El cemento estaría funcionando como un agregado de baja resistencia y mi resistencia sería baja, como se ve en este caso, en el que tenemos incompleta compactación. Una compactación incompleta puede deberse a una alta viscosidad del cemento. Vean cómo el cemento se hidrata de adentro hacia afuera. Primero veamos este dibujo.
Fíjense solamente en la parte de arriba, las partículas de cemento rodeadas por agua. Al empezar la hidratación, estas partículas se rodean de una capa de productos de hidratación y esta capa de productos de hidratación va creciendo mientras el centro que está sin hidratar se va reduciendo. Aquí a la derecha pueden ver cómo esa partícula sin hidratar ya es muy pequeña y está rodeada de de productos de hidratación. Y esta parte de aquí ya está completamente hidratada, no hay cemento sin hidratar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Imagínense, si nosotros tenemos una partícula de cemento muy grande, va a demorar más en hidratarse la parte central. Por el contrario, si la partícula es muy pequeña, se va a hidratar completamente muy rápido. Y ahí hay un efecto del tamaño de partícula del cemento, que también vamos a ver. Volviendo a la relación agua-cemento. Aquí hay un gráfico que saqué de la PCA, de estadística de miles de mezclas de cemento, como la resistencia a la compresión en megapascales a 28 días o en PSI puede variar para una relación agua-cemento de 0.25, para una relación agua-cemento de 0.5, para una relación agua-cemento de 0.7. Entonces la tendencia es esa. Nosotros necesitamos que el cemento se hidrate para alcanzar su máxima resistencia. Queremos minimizar la cantidad de agua para tener la menor cantidad posible de vacíos dejados por el agua que no reaccionó al hidratarse, pero a la vez queremos suficiente agua para hidratar todo el cemento y no perder cemento. Volviendo a este gráfico, acá pueden ver el cemento que no ha reaccionado. Yo tengo que minimizar la cantidad de cemento que no ha reaccionado, porque el cemento es lo más caro dentro de mi metro cúbico de hormigón o concreto. Entonces no me conviene poner cemento que no va a reaccionar. Pero tampoco quiero poner un exceso de agua, porque el agua al evaporarse, el agua que no reaccionó, al evaporarse, va a dejar estos vacíos de aquí. Entonces tratamos de llegar a un equilibrio, tener el agua de hidratación suficiente para que no me quede o para minimizar el contenido de cemento sin reaccionar. Queremos tener un poco de agua de trabajabilidad, porque de cualquier manera necesitamos que las partículas fluyan. Una vez que se tocan entre sí los geles de productos de hidratación, el cemento ya no fluye. Entonces, agua de reacción y agua de trabajabilidad. ¿Cómo minimizo esta cantidad total de agua? El cemento tiene un comportamiento no newtoniano. Cuando está sometido a un esfuerzo, fluye, y cuando está en reposo, tiende a quedarse quieto. Entonces a ese contenido se le llama un comportamiento tixotrópico. Al agitar el cemento, se fluidifica. A mayor tiempo de movimiento, mayor fluidez puede alcanzar. Ponemos el agua suficiente para que el concreto fluya. Si no tenemos agua, el cemento completamente seco, es muy fácil moverlo porque no hay nada que pegue sus partículas. Por eso el cemento puro solo es un sólido, es un polvo
muy fino, que se levanta muy fácilmente, que se vuela. Al agregar agua, en una primera etapa hay una fuerza de atracción entre las partículas. El agua va a pegar las partículas. Llega un momento en que yo consigo un pico, la cantidad de agua es lo suficiente para tener una máxima adhesión entre esas partículas y tengo una viscosidad máxima, y por encima de un contenido de agua yo ya consigo la fluidez y la menor energía requerida para mezclar el cemento. Entonces yo necesito agua para llegar a esta etapa. Esta es la etapa en la que quiero trabajar el cemento. He logrado separar las partículas para que fluyan, para que se deslicen una sobre otra. Y en este punto ya puedo asumir que el agua es suficiente para la reacción. Vamos a ver. Hay otras cosas que modifican la viscosidad del cemento. Por ejemplo, el agregado. Si el agregado es redondeado, mi viscosidad, la energía requerida para moverlo va a ser menor. Si mi agregado es de formas muy irregulares, en este caso es una exageración, es un agregado con forma de escamas, la viscosidad y la energía requerida van a ser muy altas. Otros factores que influyen en la viscosidad, el tiempo. Si yo dejo pasar mucho tiempo, la viscosidad va a aumentar porque empiezan las reacciones de hidratación y las partículas van a crecer en tamaño, van a empezar a tocarse, además que el gel que se forma es viscoso. Si agrego aire, el aire va a reducir la viscosidad, el agua también reduce la viscosidad, y hay agregados como el fly ash que reducen la viscosidad, pero agregados como el humo de sílice que la aumenta. Entonces todo esto puede influir en la viscosidad del cemento. En el cemento tenemos, aparte de las partículas de clínker, de los compuestos del clínker, el yeso. El yeso lo que hace es controlar la velocidad de fragua, retardar un poco la fragua. Y eso es lo que vemos, o controlar la fragua. Eso es lo que vemos en la imagen con las partículas verdes. Las partículas verdes aquí representan el yeso. Cuando agrego el agua al tiempo cero en la mezcla de cemento, el yeso se disuelve primero, porque es de las cosas más solubles que están dentro del cemento. Y al disolverse en el agua y ocupar parte del agua, va a retrasar la disolución de los compuestos del cemento y va a retrasar la reacción de esos compuestos. Pero después de la disolución de este yeso, va a empezar la reacción del C3A. El C3A, que es el componente del cemento de mayor reactividad, forma un gel primero. Es una reacción muy exotérmica y con el sulfato, que ya está en solución, forma los cristales de tringuita. Y en ese momento, después de esos primeros minutos, empieza una etapa que llamamos durmiente o periodo de inducción, fase 2, y es en esta etapa en la que colocamos el concreto. Según pasa el tiempo, dentro de esta etapa de inducción o etapa 2, el cemento se va volviendo cada vez más viscoso hasta que ya no puede ser trabajado y llega a lo que llamamos su fragua final. Podemos verlo en este gráfico.
que tiene en el eje, sí, vertical, la liberación de calor. Hacia arriba, hacia arriba, vemos la liberación de calor. Y en el eje horizontal, hacia la derecha, vemos el pasar del tiempo. Ven la etapa 1, los primeros 15 minutos, la disolución del yeso y la reacción inicial del C3A, el pico de liberación de calor, que puede demorar minutos. Luego tenemos el periodo de inducción, la etapa 2, que puede durar horas. Yo la puedo controlar con aditivos. Y después a partir de la hora 8 o 10, empieza la segunda etapa de la reacción, con una segunda liberación de calor y la fragua del cemento. Entonces, otra manera de verlo, primeros minutos, primera exoterma de reacción, periodo de inducción, en el que yo coloco el cemento en mi molde, y cuando empieza el fraguado final, la etapa 3, en la que yo puedo contar fragua inicial y fragua final. Después de este momento ya yo no puedo colocar el cemento. Ustedes lo pueden medir en el laboratorio con un termómetro. Sería simplemente, déjenme ver, colocar la pasta de cemento dentro de unos vasos de Tecnopor para evitar que haya pérdida de calor al ambiente, y un termómetro. Y cada minuto leen la temperatura y en el tiempo pueden hacer su gráfico de temperatura-tiempo y ver la fragua. Volviendo al mecanismo de hidratación del cemento, porque es muy importante verlo así para poder entender cómo actúan los aditivos sobre el cemento. En el tiempo cero tenemos el agua que rodea las partículas de cemento Portland, y en este caso se coloca una adición mineral. Podría no colocar la adición mineral, o podría ser el agregado fino. Se disuelve el calcio y los sulfatos, las partículas de cemento, esta partícula verde de cemento, la ven rodeada de iones OH, Ca, SO4, y después de un tiempo empieza a formar el gel. Esto que vemos aquí como azul y marrón, esto azul puede ser el gel hidratado, y esto marrón el gel sólido, el gel sin agua. Una adición mineral no reacciona, pero sigue rodeada de agua de hidratación y de compuestos de reacción. Igual sería un grano de arena fina en el caso de un mortero. Tendríamos la partícula inerte, el agregado, pero rodeado de agua, de iones y de partículas de hidratación. Y al final, cuando el cemento ya está fraguado, tenemos aquí partícula de cemento que podría no estar completamente hidratada, rodeada del gel, rodeada de partículas de agregado o de adiciones minerales. Entonces, pasamos de aquí, de la partícula de cemento hidratada, crecimiento, conformación del gel, unión de las partículas y solidificación. ¿Cuál es el compuesto químico que forma el cemento después de hidratar? Es este de aquí. Silicato de calcio hidratado e hidróxido de calcio en una red. En esta etapa,
empezamos a desarrollar resistencia en el cemento. ¿Está bien? Esa etapa de desarrollo de la resistencia corresponde a esta etapa. Aquí podemos decir que inicia el desarrollo de resistencia. Me detengo porque si tienen alguna pregunta que hacer. Espero que surjan preguntas, si no, no sé si les interesa o no lo que estoy haciendo. En el caso de la hidratación del cemento, aquí ven que esta reacción puede ser reversible. Que la partícula de cemento esté rodeada de calcio, de iones calcio, iones OH y iones sulfato, y que se forme un gel hidratado, puede quedarse durante largos periodos en ese estado, en este estado que es lo que llamamos la etapa 2. Esto es porque puede ocurrir un equilibrio químico. Ustedes deben acordarse lo que es el equilibrio químico. El equilibrio químico, en equilibrio químico consideramos que toda reacción ocurre porque los productos están a menor energía libre que los reactivos. Este es el cemento sin hidratar, que tiene un alto potencial químico. Al agregarle agua, el cemento se dirige hacia un estado de menor energía, que es el cemento hidratado, y por eso la reacción ocurre espontáneamente. Nosotros no esperamos que ocurra lo contrario. No esperamos que el cemento hidratado se convierta en cemento sin hidratar. Pero entre las dos etapas, hay una etapa intermedia en que la mezcla está en el equilibrio. Y es en esa etapa donde van a actuar los aditivos que controlan el tiempo de fragua del cemento. Los aditivos que pueden hacer que la reacción vaya más rápido o que vaya más lenta. Esos aditivos, esta mezcla en el equilibrio corresponde a esta etapa, en el que la mezcla podemos considerar que está en equilibrio. Por eso es que esa etapa 2 yo la puedo hacer pasar de 1 hora a más de 24 horas, cambiando la velocidad de ese equilibrio. ¿Correcto? No voy a darles mucho detalle en eso, pero el equilibrio químico se representa con 2 flechas. La flecha para la derecha quiere decir que vamos a producir más. La flecha para la izquierda quiere decir que estamos regresando hacia los compuestos iniciales. Cuando estamos exactamente en el equilibrio, las dos flechas son iguales. No hay preferencia para que la reacción vaya hacia los productos o hacia los reactivos. En el caso del cemento con aditivos, lo que hacen los aditivos es modifican esta flecha. Un aditivo acelerante va a hacer que la flecha
vaya más rápido hacia la derecha, un aditivo retardante va a hacer que la flecha vaya en otro sentido. Déjenme dibujarlo. Estas serían las flechas de un aditivo retardante. Bueno, entonces, gracias. Las partículas de cemento mmm, con, con agua, podemos decir que el agua de reacción está absorbida sobre las partículas de cemento. En el caso de que la reacción sea más rápida, para que la hidratación del cemento sea más rápida, tenemos que tener la absorción favorable. Y en este caso podemos decir que aquí tenemos la reacción, la fragua más rápida. Si lo que es favorable es la desorción, es decir, la separación, podemos decir que la fragua va a ser lenta. Entonces, estos son los conceptos de equilibrio químico que quiero que apliquen al cemento. Ustedes imagínense, dentro de la mezcla de cemento, la partícula de cemento sin hidratar, rodeada con agua, y después de estar rodeada con agua, tiene que esa molécula de agua reaccionar con la partícula de C3S, de C2S, y empezar a crecer formando un gel que va a lograr la fragua. Y ahora, esto para poder explicarles cómo funcionan los aditivos. Pueden ser plastificantes o superplastificantes, retardantes, aceleradores, incorporadores de aire, adiciones minerales, impermeabilizantes, formadores de gases. Me imagino que ustedes conocen ya muchos de estos aditivos, ¿es cierto? Quiero ver si no me estoy olvidando de ningún concepto necesario para los aditivos. Hemos visto algo en el curso de materiales de construcción. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? No me refería a que sí hemos visto esos tipos de Gracias. aditivos en materiales de construcción. Algunos. Sí, ya perfecto. Entonces puedo ir más rápido. Está bien. Gracias. No tanto porque no recordamos tampoco tanto, pero sí. Está bien, ya. Entonces, bueno, entonces no, entonces lo voy a hacer como estaba previsto, porque creo que lo que les voy a mostrar aquí es bastante químico. No les voy a hablar tanto del punto de vista de puesta en obra. Eso ya lo saben ustedes. Entonces sí, y por supuesto espero sus preguntas. Una cosa sí que no les había mostrado antes era eh, ¿qué fórmula vamos a trabajar? Trabajemos con una fórmula como esta. Queremos una relación agua-cemento de 0.5 para preparar un metro cúbico de concreto, 175 kilos de agua, 350 kilos de cemento, 700 kilos de arena, 500 kilos de agregados 510, 500 de 1020 y 1.75 kilos por metro cúbico de aditivo. Es una fórmula muy alta en cemento. Quizás sea mucho más alto de lo que se usa normalmente en construcción, pero bueno, es una fórmula para estar seguros de que vamos a superar los 35 megapascales al día 28. Probablemente lo superemos antes. Esta va a ser nuestra fórmula base. Y el agua de hidratación, nosotros les dije que queremos el suficiente agua de hidratación para que no me quede cemento sin hidratar, pero es muy probable que me quede cemento sin hidratar, sobre todo en el caso de que yo haya tenido partículas muy grandes de cemento. Imagínense en esta imagen de la izquierda, tengo partículas de cemento muy pequeñas
y partículas de cemento muy grandes. Como la reacción es de afuera, la hidratación es de la parte exterior a la parte interior, las partículas muy pequeñas se van a hidratar muy rápido y completamente, y las partículas muy grandes van a tener adentro cemento sin reaccionar. Entonces a mí me conviene que mi cemento tenga las partículas de un tamaño lo más homogéneo posible, que todas sean más o menos del mismo tamaño, para no tener estas partículas sin hidratar. Pero eso es imposible. Definitivamente, cuanto más fino muelo, más estrecha va a ser mi distribución de tamaños, pero por lo general no se logra una distribución homogénea, o monodispersa, sino muy ancha o muy polidispersa. Y yo puedo ver que si el cemento, si evaporo el agua, si elimino el agua antes de que termine la fragua, voy a perder resistencia. Por ejemplo, aquí. Esto es un ejemplo de cubos hechos en el laboratorio, que es muy interesante porque a veces en tesis uno hace el curado de diferentes maneras y después ve diferencias que no entienden por qué. Yo desmoldo el cubo después de 24 horas. Si lo desmoldo después de 24 horas y el cubo de resistencia a la compresión lo dejo al aire libre, mi resistencia va a ser la de la curva de abajo. Va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque al dejarlo al aire libre, evaporo el agua y no me queda agua suficiente para que continúe la reacción. Una vez que está seco, el cubo de concreto no puede aumentar la resistencia porque no hay de dónde el cemento sin hidratar termina de hidratarse. Si lo dejo 7 días en una cabina húmeda, puede ser dentro del agua o puede ser en una cabina con 100% de humedad, saturada de humedad, tengo la curva verde. Si lo dejo 28 días en la cabina húmeda, tengo la resistencia roja. Y si yo dejo el concreto un año, si dejo el cubo de resistencia a la compresión de cemento o concreto durante un año en un lugar muy húmedo, en el que no solo no se evapora el agua que está adentro sin reaccionar, sino que además el ambiente puede aportar agua, la resistencia va a seguir aumentando. Esto mientras yo tenga un contenido de cemento sin hidratar, como el que ven acá. Mientras yo tenga un contenido de cemento sin hidratar, mi resistencia puede seguir aumentando si hay agua disponible. Entonces, eso para que vean la importancia del agua dentro del cemento. Ahora, quiero agregar agua para tener la hidratación, pero no quiero mucha agua para no tener poros, para aumentar la resistencia. ¿Qué uso? Superplastificantes, que son aditivos que van a bajar la viscosidad del cemento. ¿Cuál es el problema de usar poca agua de trabajabilidad? Un cemento muy viscoso, no solamente muy viscoso, sino que puede ser que ni siquiera llegue a mojar todas mis partículas de cemento, que me queden partículas microscópicas de clínker completamente secas, que nunca se van a hidratar. Entonces agrego un plastificante y puedo medir, por ejemplo, o un retardante, puedo medir el tiempo de fragua. Bueno, la viscosidad, la plasticidad, ustedes la pueden medir con un ensayo de asentamiento, ¿no? Lo más común en obra es medir el asentamiento, el SLAMP, es una indicación de la fluidez o la trabajabilidad. Pueden encontrar en muchos seminarios que ha habido en estos meses de concreto, explican cómo hacer la prueba correctamente y todos los errores que se puede dar, que si el cono que se forma es cohesivo o no, si falla de una manera o falla de otra, pero acá como se ve en la foto, a pesar de que se ve que se va un poco para la derecha y eso no debería ser, está bien, no se desmorona. Entonces tengo no sé cuánto hay ahí, 2 pulgadas de SLAMP, y ustedes pueden medirlo en la recepción del camión, pueden medirlo al inicio de la descarga, o tienen que medirlo al inicio de la descarga y al final de la descarga, porque la persona que diseña la estructura tiene que decir qué SLAM necesita para que el concreto pueda entrar en el encofrado y
rodear toda la armadura, ¿no? Esas ya son cosas prácticas. ¿Cómo aumento el SLAM? ¿Cómo aumento el asentamiento sin aumentar innecesariamente la cantidad de agua con plastificantes? ¿Cómo van a elegir ustedes su plastificante? Bueno, primero van a ir a la literatura. Pueden ir a buscar en el catálogo del fabricante su lista de aditivos, donde les van a decir no solamente qué aditivos tienen, sino cómo se usan. Y quería que ustedes vieran lo que he puesto en el Drive, a ver si ustedes tienen acceso a esta carpeta del Drive, ¿es cierto? Ustedes pueden ver. Esta es la unidad del curso. Además de ver las clases para descargarlas y ver enlaces recomendados para leer en sus tiempos libres, pueden ver en libros y folletos, catálogos. En este caso he conseguido de BASF y de SICA. Son manuales que estaban para ser descargados libremente de internet, entonces no estamos haciendo nada a espalda de los fabricantes, ellos mismos los han publicado. Y esa es la primera fuente actualmente de información sobre los aditivos. Después de esto, ya espero que ustedes con calma puedan hojear estos catálogos y tenerlos listos para la próxima vez que necesiten alguna información. Pero la idea es que ustedes con estos aditivos lo que logran es, como les dije, en el caso de los plastificantes y los superplastificantes, aumentar el asentamiento sin aumentar el contenido de agua. Otra cosa que tienen que medir cuando están usando aditivos para aumentar la trabajabilidad es el tiempo de fragua. Los aditivos también modifican el tiempo de fragua, entonces ustedes van a hacer una medida con la aguja Vicat. Este ya es un método de laboratorio, porque en obra, con la pérdida de asentamiento, ustedes pueden estimar la fragua del concreto que han comprado. Pero en laboratorio la fluidez se mide en una mesa de flujo. Es una mesa vibratoria en la que se moldea un cono trunco de pasta, de mortero, y se golpea para ver en qué diámetro ocupa. Y para el tiempo de fragua se utiliza una aguja Vicat. La aguja Vicat tiene un peso y un diámetro de punta determinado, y la prueba consiste en tiempos determinados, cada minuto, cada 5 minutos, cada 10 minutos, no lo tengo en la memoria, miden cuántos milímetros la aguja ingresa en el cemento, en el mortero o en el material que están trabajando. Al principio, cuando no hay ninguna fragua, la aguja ingresa completamente, y según el concreto va fraguando, cada vez la aguja ingresa menos. Cuando la aguja ya no ingresa, ustedes tienen la fragua final. Entonces ahí ya pueden estimar el tiempo de fragua inicial, o ya pueden decir cuál es el tiempo de fragua inicial y final del cemento. Entonces, con estas dos cosas, tiempo de fragua y fluidez, ustedes pueden saber cómo está funcionando este aditivo, plastificante, superplastificante o retardante acelerador. ¿Está bien? Los plastificantes son de los más antiguos en el caso de usados en el cemento y el concreto desde los años 50, en verdad. Ya desde que se sabía que la relación agua-cemento influía en la resistencia, se buscó cómo disminuir la cantidad de agua, la relación agua-cemento. Y según pasa el tiempo, mejora la calidad de productos, se reduce su costo
y se demuestra que no causan efectos nocivos a largo plazo. Imagínense cuando ustedes inventan un aditivo, ustedes no saben qué va a pasar con el concreto en 10 años, en 30 años, en 50 años. Puede ser que se invente un aditivo y después se descubre que el cemento pierde su durabilidad a 30 años. Pero ya tenemos bastantes estudios en suficiente tiempo como para saber que no afectan la durabilidad a muy largo plazo. Y bueno, nuevos procesos constructivos hacen necesario el uso de aditivos. ¿Qué pueden ser estos nuevos procesos constructivos? Desde una alta densidad de refuerzo dentro del concreto armado, o bombeos a distancias más largas, con bombas que queremos que consuman cada vez menos energía, o traslados de trompos de concreto de un lado a otro. Y sí, concreto de alta fluidez, por ejemplo, también lo pueden usar en pisos autonivelantes. Y en un piso, definitivamente yo no quiero una contracción causada por un exceso de agua o exceso de cemento. En un piso tampoco quiero fisuración, entonces me conviene trabajar con estos aditivos. Se habla mucho de las generaciones de los aditivos. Es más un tema comercial que una real razón química o técnica. Si ustedes conocen bien sus aditivos, no importa cuál es el que usen, si es que lo usan bien, pero a los fabricantes les gusta decir que son de tercera generación, o ya pronto van a decir que son de cuarta generación. ¿Para qué? Para poder venderlos más caro, para poder diferenciarse de la competencia. Pero no se fijen en si el aditivo es de primera, segunda, tercera generación. Fíjense en qué cosa es. Primera generación porque fueron los primeros en ser inventados, lignosulfonatos, que son derivados de la madera, de residuos de industrias madereras o forestales o agrícolas. Segunda generación, polisulfonatos, que son derivados del petróleo. Y la tercera generación, que ya son polímeros sintéticos. Vamos a agregar siempre un porcentaje con relación al contenido de cemento, entre 0.5 y 1% de la relación del contenido de cemento. Eso va a cambiar mucho, mucho según el aditivo. Si yo tengo un aditivo que es polvo, probablemente le agregue 0.5, pero si el mismo fabricante me vende ese aditivo disuelto en agua, por ejemplo, en una mezcla que es 50% agua y 50% aditivo, yo le pondré el doble, simplemente porque el fabricante me lo está vendiendo diluido en agua. Sí, puede ser que diluido en agua sea más fácil de aplicar, pero voy a usar el doble. También puede ser que el fabricante use mezcla de aditivos. Pero básicamente es los más antiguos, los lignosulfonatos, que son marrones. La segunda generación, los sulfonatos, que también son marrones o ya negros. Y la tercera generación, los polímeros sintéticos policarboxilatos, que muchos son incoloros o amarillentos. ¿Cómo funcionan todos? Funcionan dispersando la pasta de cemento. Aquí estoy tratando de representar el estado del cemento floculado y el estado disperso. En el estado floculado, que es el de la izquierda, las partículas de cemento se tocan y al tocarse hay resistencia al movimiento y este cemento es viscoso. Estamos trabajando a la misma relación agua-cemento. Estamos trabajando con el mismo cemento, solo que en un caso, al tocarse las partículas, en el estado floculado, este líquido no fluye, esta mezcla no fluye. Y en el estado disperso, las partículas no se tocan, giran libremente, se mueven, se deslizan libremente una sobre otra y tenemos la mezcla muy fluida. Entonces lo que hace un aditivo plastificante o dispersante, por eso se llaman dispersantes, porque vamos a llegar al estado disperso, el estado en que las partículas no se tocan
y aumentan la fluidez. Podemos verlo así, en el caso de una tercera generación. En el caso de unos de tercera generación, tenemos como el aditivo, representado aquí en amarillo, está rodeando las partículas de cemento, rodea las partículas de cemento y evita que se toquen y permite que se deslicen unas sobre otras. Esto es un polímero simple representado con una línea amarilla. Hay polímeros más complejos que también su función es la misma, rodear las partículas, creando repulsión entre ellas y permitiendo que se muevan. Otra manera de verlo, un polímero mucho más grande, este sería otro tipo de polímeros, también rodea las partículas, evita que se toquen y las fluidifica. Entonces vean cómo no importa cuál sea el material, un polímero, este caso es un polímero muy grande, este es un polímero cargado eléctricamente, y ese es un polímero no tan grande, neutro. Esto inclusive podría ser un jabón. Hay detergentes aniónicos que retardan la fragua. Y retardar la fragua es evitar que las partículas se toquen y evitar que reaccionen. Por eso es que un dispersante, plastificante o superplastificante en altas dosis puede evitar que el cemento frague. A altas dosis, las partículas podrían no entrar nunca en contacto. Al no tocarse nunca, la fragua nunca va a ocurrir. Entonces podría pasar eso y no queremos que pase. Como no, algo interesante que pasó en el laboratorio de una fábrica de cemento fue que habían utilizado el molino de cemento para preparar un detergente. Era un molino de laboratorio, no, felizmente no era el de producción. Habían utilizado este molino para preparar un detergente. Y después, sin limpiarlo bien, lo usaron para preparar cemento. Este detergente se quedó en el cemento y el cemento nunca fraguó. Y nadie entendía por qué el cemento no fraguaba. Hasta que nos dimos cuenta que no lo habían limpiado bien después el detergente. El detergente que había quedado como residuos estaba impidiendo que el cemento que se fabricó después frague. Pero bueno, eso ya es algo indeseable dentro de un aditivo. Entonces los plastificantes o los superplastificantes, o también llamados reductores de agua, como aquí en esta diapositiva dice reductores de agua, lo que hacen es separar los granos de cemento. Acá podemos ver una partícula de agua que está rodeada de granos de cemento. Los granos de cemento en contacto entre sí no van a fluir. Y el aditivo separa estas partículas y al estar separadas pueden fluir, se repelen y el cemento fluye. Ya químicamente, la primera generación, esto ya más bien es una segunda generación, derivado del petróleo, formaldehído, naftaleno, sulfonato de sodio, todavía se usa porque es muy económico. Entonces, si ustedes conocen bien la dosis a aplicar, si su obra es muy masiva y quieren ahorrar costos, pueden perfectamente usar este aditivo, el naftaleno sulfonato de sodio. Lo van a reconocer en las obras porque tiene un olor a aceite, una mezcla de aceite con madera, y es marrón. Este otro aditivo más antiguo, que es derivado de la madera, o ahora se utilizan residuos agrícolas, puede ser acerrín, como pueden ser bagazo de caña, hojas de plantas que no son comestibles, y se hace el lignosulfonato. También es muy económico.
y todavía se usa. Un melaminesulfonato que también es muy económico, muy antiguo y muy económico. Y algunos aditivos más modernos pueden ser mezclas. Yo puedo hacer una mezcla en agua de un polímero moderno y de un poco de estos aditivos antiguos para un poco controlar mejor cuál va a ser la fragua final o, o el grado de plastificación que me va a dar el aditivo. Ya los aditivos más modernos son polímeros 100% sintéticos, derivados de petróleo y gas natural. Algunos los llaman los copolímeros. Se llaman copolímeros porque tienen dos partes, parte 1 y parte 2. Un polímero formado por dos unidades repetitivas diferentes es un copolímero. También se llaman polímeros acrílicos porque la materia prima de esto de aquí era un grupo acrilato que reaccionó para formar el polímero. En este caso tenemos una parte aniónica que nos va a dar la solubilidad en agua y una parte no iónica que nos va a dar la afinidad a la partícula de cemento. Así es como el polímero se asocia a la partícula de cemento y logra que se repelan. Entonces la base de la plastificación o superplastificación es lograr que las partículas de cemento se repelan entre sí, que no se peguen y que la viscosidad no suba. Si ustedes aumentan el porcentaje de estos dispersantes, lo que van a lograr es un retardo de la fragua. Y también se puede lograr utilizando polímeros, utilizando aditivos que sean mucho más afines al cemento. Esto es un equilibrio. La partícula de cemento tiene tendencia a aglomerarse y solidificar, formando un gel y después un sólido. El aditivo entra en competencia con la siguiente partícula de cemento. Aquí ustedes pueden ver estas dos partículas pueden juntarse, pero entre ellas está el aditivo. Pero como es un equilibrio y hay movimiento, el aditivo puede salir, puede hacerse a un lado y las partículas tocarse. Y al tocarse, empieza la fragua. Entonces, hay una competencia entre las partículas para tocarse y fraguar y el aditivo para seguir rodeando la partícula. Por eso si yo le pongo muchísimo aditivo, el aditivo va a ganar y las partículas no se van a tocar nunca. O si le pongo un aditivo que es muy afín a la partícula, un aditivo que es tan afín a la partícula que nunca la va a dejar, lo que tengo también es un inhibidor o un retardante. Entonces ya podemos pasar a los retardantes de fragua del cemento. ¿Cuáles son? Por ejemplo, son sales solubles. Estas sales solubles, el yeso, que se pone siempre en el clínker para formar el cemento es clínker con yeso, entre 1% y 5% de yeso. El yeso lo que hace es, les expliqué al inicio, se disuelve primero y evita que se disuelva el C3S para que empiece la reacción. Mayor contenido de yeso, tendremos más yeso en solución y menos posibilidad de que se disuelva el C3S para empezar la reacción. Cloruro de calcio, también nitrato de calcio, es el mismo principio, se van a disolver y al estar disueltos en el agua van a quitarle capacidad a los componentes del cemento
de disolverse y reaccionar. Carbonato de sodio, de potasio, silicato de sodio también es un retardante. Y en este punto 4, gluconato, lignosulfonato, azúcar, azúcares en general, son los plastificantes, porque al final los lignosulfonatos también son azúcares. Sales de zinc, sales de plomo, sales de ácido fórmico y trietanolamina. La función es esa, rodear las partículas y evitar que se disuelvan, evitar o retardar la formación del gel. Yo lo controlo con el porcentaje, a mayor porcentaje de estos aditivos, mayor va a ser el retardo y más alejado va a estar mi tiempo de fragua final. No solamente para aumentar el tiempo de fragua, también puedo utilizarlo en climas muy cálidos para retardar la fragua del cemento. Así funcionan. Las partículas están rodeadas por el polímero o la sal y evita que reaccionen y que se junten entre ellas. En el caso de las sales aniónicas también hay un efecto de carga eléctrica que rodea las partículas de cemento y al estar cargadas similarmente se repelen. Los aceleradores, queremos el efecto contrario en el caso de los aceleradores. Pueden ser cloruro de calcio, que también funcionaba como retardante, depende de la concentración, formiato de calcio. El cloruro de calcio, por ejemplo, en bajas dosis es un acelerador y en altas dosis es un retardante. El formiato de calcio igual, y puede ser muy simple el formiato de calcio, pero es muy utilizado. Por ejemplo, en minería o en shotcrete, donde se utilizan grandes cantidades de concreto, yo necesito un aditivo muy económico y puedo utilizar formiato de calcio. Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, sulfato de potasio, sulfato de sodio, cloruro de sodio. Problemas que pueden darnos estos productos, la corrosión del refuerzo. Si tengo un alto contenido de cloro, de sodio en el concreto, ustedes saben que estos van a catalizar la corrosión del refuerzo de acero. Entonces, si es concreto armado, no puedo utilizar cloruro de calcio, no puedo utilizar hidróxido de sodio. Tengo que utilizar tal vez el formiato de calcio, trietanolamina, sulfato de aluminio. Son sales que no van a dejar cationes o aniones que vayan a catalizar la corrosión del cemento o que no vaya del refuerzo, o que no vayan a cambiar el pH de la pasta para evitar que se forme la capa de pasivación sobre el refuerzo, ¿no? Entonces, si quieren ver en más detalle estos aditivos, ahí les dejo unos links de publicaciones, de revisiones de la literatura, de las adiciones que pueden utilizar. Si quieren aprender más sobre adiciones minerales o puzolanas, sobre impermeabilizantes, formadores de gases, inhibidores de expansión u otros en general, ahí los pueden ver. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de los incorporadores de aire. Lo que queremos es formar burbujas estables dentro del concreto, o del concreto. Quiero que estas burbujas no se toquen, porque si se tocan entre sí, además de tener canales entre los que va a pasar cualquier líquido o sustancia nociva, va a reducir la resistencia. Mientras no se toque, no voy a tener pérdida de resistencia. Entonces uso un tensoactivo o un jabón que va a formar espuma y va a estabilizar las burbujas. Lo ideal es tener
todas las burbujas del mismo tamaño y homogéneamente distribuidas. Acá pueden ver en el caso que no haya agregado la cantidad suficiente de tensoactivo o jabón, no tenemos suficiente cantidad como para estabilizar las burbujas. En este caso, yo tengo la cantidad suficiente para separar las partículas de cemento, tiene un efecto plastificante y retardante, y las burbujas están aquí estabilizadas y del mismo tamaño. Ya en este último caso, ustedes ven que tenemos un exceso de detergente o de jabón. Por ejemplo, aquí tenemos este exceso que no contribuye a formar las burbujas y se agrega entre sí. Están las burbujas, pero ya tengo una pérdida por exceso del tensoactivo o del jabón. Nuevamente los links que pueden revisar. Y otro tipo de adiciones, pero que ya no son adiciones disueltas en el cemento, las fibras de refuerzo, que se utilizan mucho en concreto lanzado o en shotcrete. Las fibras de polímeros están reemplazando muy rápidamente a las fibras de acero porque tienen una alta resistencia y no tienen el problema de la corrosión. ¿Cómo se ven? Estas fibras pueden ser gruesas, grandes como estas, o pueden ser muy finas, como estas. ¿Cómo se ven dentro del concreto? Si tuviéramos un shotcrete con concreto lanzado, digo concreto lanzado porque se está usando mucho ahí, pero las podrían usar, por ejemplo, en pisos, en losas muy grandes, para evitar fisuras por contracción, para aumentar la resistencia a la contracción o a la flexión. En concreto de ultra alta resistencia, donde se mide también resistencia a la flexión, pueden agregar estas fibras para ganar resistencia. Entonces pueden ver cómo la fibra del polímero está aquí dentro de la pasta, rodeada por la pasta de cemento. La pasta de cemento ha mojado completamente la fibra. Hay afinidad entre la pasta de cemento y la fibra, por eso la pasta de cemento se ve aquí pegada a la fibra. Si la fibra se viera limpia, sin ningún residuo de pasta, podríamos decir que no hay afinidad, pero en este caso, como la fibra está, entre comillas, sucia, mojada con la pasta, podemos decir que sí hubo afinidad. Y acá tienen también el agregado, una partícula de agregado, otra partícula de agregado, pasta de cemento y la fibra. Entonces, esto ya es para llevar el concreto a material compuesto. El concreto ya es un material compuesto porque tienen la matriz de cemento y el refuerzo de agregado fino y agregado grueso. Pero también otro refuerzo podrían ser estas fibras, porque sí resisten a la tracción. Otra modificación con polímeros, estas partículas de polímero absorbente de agua. El polímero de absorbente de agua, ustedes lo pueden ver en uso común en los pañales. Los pañales tienen estas partículas de polímero que son muy pequeñas cuando están secas y cuando se mojan crecen de tamaño, pueden aumentar 50 hasta 100 o más veces su peso en agua. Entonces, dentro de la matriz de cemento tienen estas partículas de polímero muy pequeñas. Cuando hay una fisura, por aquí, por ejemplo, la partícula se libera y cuando llega el agua va a hinchar esta partícula que estaba libre y al hincharse la partícula, sella la grieta y no continúa la fuga. Entonces, estos polímeros se pueden utilizar en estructuras que vayan a contener líquidos para que ante el caso de fugas se hinchen
y llenen la fuga. Otro aditivo puede ser un polímero repelente de agua. El polímero repelente de agua es como un aceite, pero puede ser un aceite, pero puede ser una silicona o puede ser un fluoropolímero. Está dentro de la pasta de cemento. Cuando el cemento fragua, este polímero migra a la superficie y le da cierta repelencia al agua, al cemento. Entonces podríamos pensar en tener un cemento en la fachada de un edificio que se ensucia menos con la lluvia. Al caer la lluvia sobre esta pared, el agua tiene tendencia a resbalar y no a pegarse, entonces la pared puede quedar más limpia. Pero eso es algo más estético. También podrían pensar en algo funcional para reservorios, tanques de agua. ¿Saben qué problemas nos pueden traer los aditivos? En el caso de los aditivos no he traducido todavía esta diapositiva, pero bueno, los plastificantes a altas concentraciones van a crear retardo. Sobre todo los de los lignosulfonatos, que son derivados de azúcares. Con los polímeros sintéticos, como han sido pensados molécula por molécula, cómo se van a armar, hay menos riesgo, ya fueron probados. Pero en los aditivos derivados naturales como el lignosulfonato, o los más antiguos, donde no se controla muy bien su peso molecular o sus características, el efecto de retardo es mucho mayor. Si ustedes aumentan el superplastificante, también pueden aumentar la contracción del concreto. Entonces controlen el cambio en la contracción. Y un exceso de plastificante, un concreto muy fluido, va a tener segregación. Ustedes saben que la segregación depende no solo del tiempo de reposo, sino también de la fluidez. A mayor fluidez, mayor plasticidad, mayor segregación. Entonces también también pueden influir en el tiempo de fragua. Entonces controlen tiempo de fragua, tanto porque pueden retardar o pueden acelerar. Si el retardante más utilizado es el yeso, sí, pero el yeso también causa expansión y puede causar también un tiempo de fragua excesivo, un tiempo de fragua demasiado lento. Los aceleradores, sí, son muy buenos. Si ustedes quieren alcanzar altas resistencias, ¿quién no quiere ahorrar tiempo y desencofrar lo antes posible? Entonces ustedes usan aceleradores, pero los aceleradores también van a aumentar la temperatura. Van a aumentar la temperatura en menos tiempo, van a generar más temperatura, entonces el efecto va a ser más marcado, eso puede causar fisuras en el concreto. Además que una alta resistencia inicial puede tener una baja resistencia final. Si ustedes, una alta resistencia inicial quiere decir que la partícula de cemento se hidrató muy rápido, y si se hidrató muy rápido, después es más difícil que se hidrate la partícula, la parte interior. Entonces sí, un acelerador puede hacer que tengan más concretos, más cemento sin reaccionar. Más acelerador puede ser más cemento sin hidratar. Y por supuesto las sales adentro pueden causar, aparte de la corrosión del refuerzo de acero, reacciones álcali con el agregado. Entonces tengan cuidado con qué sales están utilizando. Conversen muy bien con el fabricante del aditivo, cuánto le pueden echar, y en caso de emergencia, en caso de necesidad, cuánto más pueden agregar en obra, o si no pueden agregar más en obra. Entonces todo esto tienen que considerarlo. ¿Está bien? Muy bien, ¿alguna pregunta?
¿Por qué le hemos dedicado tanto tiempo al cemento? Bueno, es el material más utilizado y su precio por tonelada es el más bajo posible. El consumo de cemento mundial no hace más que aumentar, entonces es inevitable que le demos tanta importancia y forma uno de los materiales compuestos más interesantes, más versátiles y con más investigación en las últimas décadas. El concreto armado es un material compuesto con refuerzo de acero y ya vimos en este caso que el refuerzo también puede ser de fibras de polímero, además de las fibras de acero que seguramente ya conocen. Eh, y el refuerzo, además de ser las fibras y el acero, también podría ser acero pintado con resina epóxica o inclusive acero galvanizado para retardar la corrosión y aumentar su durabilidad. Así que lo volveremos a ver. Ahora, pasando a otras cerámicas, espero que igual de interesantes. Tenemos el yeso. Ustedes han escuchado hablar del yeso para los paneles de drywall o el yeso seguramente de muchos estucados blancos en paredes. El yeso natural es una roca, como la que pueden ver en la foto, y se puede usar para hacer esculturas, ya sea porque extraen la roca de yeso de la cantera, un pedazo grande, y hacen una escultura. Es muy fácil de trabajar y lo pueden pulir solamente con un poco de agua. O el yeso que utilizamos más seguido en construcción, que es el yeso cerámico. Cuando está en roca es estable, pero por un proceso de quemado yo puedo hacer que este yeso sea reactivo con agua para hacer los paneles de drywall. Ya vienen los paneles de drywall estables. Fue en la fábrica de drywall donde se calcinó y después se hidrató. Pero ustedes pueden comprar el yeso de construcción para hacer tarrajeos. Bueno, este es un corte de un panel de yeso. Pueden ver en el centro el cuerpo, el alma. Esta es una vista en corte. Pueden ver el cuerpo de yeso. Este yeso puede ser puro yeso. Le puedo agregar un poco de arena para aumentar su dureza. Puedo agregarle pequeñas fibras. Pueden ser fibras de vidrio o fibras de polímero para aumentar su resistencia a la tracción o a la flexión. Y entre los dos paneles y en las dos caras del panel de yeso pongo papel. Utilizo papel porque el yeso es muy suave y muy frágil. Si estuviera el yeso expuesto, resistiría muy mal la abrasión o generaría mucho polvo. Entonces el panel de yeso viene en sándwich entre dos capas de papel muy pesado. Y el yeso que utilizan para hacer un tarrajeo, en este caso están sellando una unión de dos paneles de yeso, se vende en polvo. Lo que se vende en pastas no es yeso. Lo que se vende en una pasta es un temple, una pasta de tarrajeo. Esa pasta de tarrajeo tiene cualquier carga inerte, una resina, un espesante y agua. Pero cuando ustedes lo compran en polvo porque se almacena de manera estable, hermética, en polvo, y al igual que el cemento, le agregan agua, lo mezclan bien y tienen unos minutos para darle forma. Después de darle forma, después de unos minutos,
este yeso fragua, endurece y forma el sólido que podemos ver en esculturas o en decoración, o el mismo tarrajeo. Entonces, esa es la característica del yeso cerámico. Yeso de París también se puede llamar, porque bueno, París está sobre una cantera de yeso y la mayoría de paredes de París están tarrajeadas con yeso y las molduras de las casas también son de yeso. Em, es una cerámica que forma el sólido por una reacción de cementación. Es una reacción hidráulica en la que el yeso, sin hidratar, parcialmente deshidratado, se hidrata y solidifica. Pero volvamos a los paneles de yeso, que es lo más común. Esto es un resumen de cómo es una fábrica de paneles de yeso. En la primera etapa, en una cantera, extraigo el yeso natural, el yeso en roca. Lo llevo a la fábrica y pasa por un proceso de secado o quemado, en la que extraigo el agua de hidratación. En una tercera etapa, ese polvo, yeso seco, lo mezclo con agua para hacer una pasta fluida, darle forma al panel y después de unos minutos, esa pasta va a solidificar. Acá pueden ver en la parte 4, cuando se le coloca el panel protector, arriba y abajo, y en la parte 5 ya el sólido se corta para formar los paneles. Quizás con más detalle, aquí pueden ver cómo vamos desde la cantera, el yeso es llevado a la fábrica, a una chancadora. Aquí el yeso se chanca a pedazos más pequeños, aquí se muele en partículas muy finas y pasa por un sistema de calcinación. En este sistema de calcinación lo extraemos el agua de hidratación, queda el yeso activo, el yeso que se llama yeso cerámico, se le agrega agua en algún punto entre el 5 y el 6 para formar la pasta. Aquí pueden ver cómo la pasta cae sobre una banda transportadora y se forman los paneles de yeso. En esta dirección viajan los paneles de yeso. Aquí ven el papel que se coloca arriba, el papel que se coloca abajo, y esta banda transportadora va a una velocidad determinada para permitir que el yeso fragüe. Finalmente se corta y se embala para la venta. Los tipos de hornos en los que se fabrican el yeso pueden ser de diferentes tipos. Este es un horno vertical en el que ingresa el yeso natural, aire caliente que deshidrata el yeso y sale finalmente el producto, el yeso cerámico. Es un sistema continuo. Entra yeso y aire caliente y sale el yeso calcinado. En otro horno, es un sistema semicontinuo, el yeso ingresa a este sistema donde hay un quemador, quemador secador, y sale el yeso calcinado. Este horno es más o menos de este tamaño. Este es un horno horizontal de trabajo semicontinuo. Para que se imaginen el tamaño típico de un horno de yeso para una fábrica que puede ser de paneles para drywall, aunque este horno es muy fino para paneles para drywall, se puede usar este horno más para un yeso, para terrajeo o para cerámica. Y el proceso, otra vez, es este de aquí. Ingreso de materia prima
Aquí tenemos calor indirecto alrededor del horno y el producto terminado. Así de simple. La dificultad está en controlar la temperatura y el tiempo para conseguir la reacción que queremos. La reacción es esta. El yeso natural o sulfato de calcio dihidratado por la acción de la temperatura hasta 180 grados, no más. Como ven, es una temperatura mucho más baja que la del clinker de cemento, que es más de 1500 grados, más de 1400 grados. Y lo, lo que liberamos a la atmósfera de esta reacción es agua, a diferencia del cemento donde liberamos CO2. En este caso estamos liberando vapor de agua. Y este yeso, yeso cerámico o yeso de construcción, es un yeso reactivo. ¿Por qué reactivo? Porque en la reacción de fragua se mezcla con agua y forma un sólido. Entonces yo le quité agua para activarlo, este yeso puede recibir agua nuevamente para estabilizarse. Y eso es lo que me permite hacer un polvo de yeso activo, mezclarlo con agua, haciendo una pasta, y que en cuestión de minutos, puede ser de 5 minutos a 30 minutos, pero no más, tenemos un sólido. Un sólido y un poco de agua residual o un poco de yeso sin hidratar, según la proporción que agregue de uno o de otro. Entonces, como ven, es una reacción que puede ir en los dos sentidos. Del yeso dihidratado al yeso semihidratado o activo. Y después, en una segunda etapa, del yeso activo o yeso cerámico, otra vez al yeso dihidratado, que es el yeso estable. Entonces, esa es la reacción de fragua en el yeso cerámico. Es una cerámica. Y esta reacción, esta liberación de agua también le da cierta resistencia al fuego. Si yo expongo el yeso al fuego, primero el yeso se va a deshidratar. Esta liberación de agua va a enfriar el panel. Entonces, en una prueba entre un simulado, un incendio, un panel de yeso con fuego a un lado, yo puedo pasar de, no sé, 500 centígrados a un lado del panel a 50 centígrados en otro lado del panel, durante el tiempo que demore la reacción. Además que el yeso es un material que tiene muy buen aislamiento térmico y acústico. Entonces, decimos que el drywall, que las paredes de drywall no son buenos aislantes, pero esto es porque son muy delgadas. Son tan delgadas que tengo que poner entre ellas muchas veces un aislante térmico o acústico, por ejemplo, aquí en el medio, entre dos paneles. Pero en sí, el yeso puro, este bloque de yeso, es aislante térmico y acústico, solo que no lo uso en un espesor que me dé aislamiento térmico o acústico. Pero, por ejemplo, como tarrajeo sobre una pared, sí me va a dar un buen aislamiento. ¿Saben? Como ven, el tema del yeso es sencillo químicamente. La dificultad en la producción está en el control de temperatura y tiempo para no quemar en exceso el yeso, porque si yo quemo en exceso el yeso, llego a una forma totalmente anhidra que es inerte. Entonces, tengo que controlar temperatura y tiempo para conseguir la forma activa, la forma reactiva, la forma semi-hidratada. Y por esta razón el yeso es más económico que el cemento, por la baja temperatura empleada.
y por la facilidad de fabricación. Como ven, los paneles de yeso son relativamente sencillos de fabricar. Mientras si yo tuviera que hacer esos mismos paneles en cemento, además de todo el proceso de fabricación del cemento, después tendría el largo tiempo de fragua para alcanzar su resistencia final y poder manipularlo. En cambio, el yeso, en minutos, máximo 30 minutos, ya alcanza aquí su máxima resistencia. Y los paneles ya se pueden manipular. Otra cerámica interesante es la cal hidratada. En algunos países, bueno, por ejemplo, esta es foto de algún país mediterráneo, se utiliza la cal hidratada para recubrir paredes. Y si ustedes tuvieran una pared de adobe, la mejor manera de recubrir la pared de adobe, de tarrajearla o de darle un acabado fino y blanco es con cal. Una pared de adobe ustedes no la pueden tarrajear con cemento porque no tiene afinidad el adobe con el cemento. Pero el adobe sí tiene, el barro, los ladrillos de tierra, sí tienen afinidad por la cal. Y bueno, definitivamente la cal una vez fraguada es blanca. Ustedes deben conocerla por comprarla así. No es lo mismo que la cal de obra. La cal de obra es simplemente mineral de piedra caliza que se agrega al cemento. La cal hidratada tiene que ser hidróxido de calcio. Solamente el hidróxido de calcio puro es la cal hidratada. Claro, yo puedo agregarle cal hidratada a la pasta de cemento o concreto y aumenta la trabajabilidad, disminuye su densidad, su viscosidad, disminuye un poco, retarda un poco el tiempo de fragua. Pero no pensemos en la cal hidratada como aditivo del cemento. Pensemos en la cal hidratada como material de construcción en sí. También vamos a formar una cerámica, similar al caso del yeso. Cemento, yeso y cal hidratada son materiales que pasan de un polvo a una pasta y a un sólido. Les repito, esta es la reacción de cementación, la reacción de fragua. ¿Cómo fabrico la cal hidratada? Comienzo en una cantera de piedra caliza. Carbonato de calcio, CaCO3. Este carbonato de calcio de la cantera va a un horno de producción de cal. Obviamente, sacando de la cantera, tengo que romperlo a un tamaño adecuado. Y con ese tamaño adecuado, entra a un horno giratorio. Este horno giratorio, que está más caliente que en el caso del yeso, pero no tanto como en el caso del cemento, se produce la cal viva. Entonces, por un lado, vamos a poner, entra carbonato de calcio, y por la temperatura se produce óxido de calcio. Óxido de calcio o cal viva. Ahí se ve cómo sale el óxido de calcio antes de la hidratación. Ustedes no lo vayan a agarrar con la mano porque es corrosivo. Cuando se humedece, libera mucho calor y la solución es muy corrosiva. Entonces, el proceso completo es extracción de la piedra caliza, chancado, clasificación, transporte a planta, sigue siendo CaCO3, un horno con la temperatura y la salida de la cal. Del horno sale la cal viva. Y esa cal viva, evidentemente la puedo vender como cal viva o la puedo hidratar para formar la cal hidratada. Esta cal hidratada sí es el hidróxido de calcio. Y en este caso,
es el óxido de calcio. La reacción es esta. Ocurre a 900.000 grados, no mucho más de 900.000 grados. En la reacción de calcinación se libera CO2. Sí, tenemos, igual que en el caso del cemento, es como la reacción que ocurre en el precalcinador del horno de cemento. Se libera CO2 a la atmósfera y se produce la cal viva. La cal viva, en la reacción de hidratación, se mezcla con agua para formar el hidróxido de calcio, que es este de aquí. Y ese hidróxido de calcio es el material que después vamos a utilizar para hacer nuestro ladrillo de cal, nuestro mortero de cal, puede ser mortero de cal para pegado de ladrillos de adobe, o para tarrajeo, o para cualquier uso en construcción. ¿Cómo solidifica la cal hidratada? La cal hidratada sale como un polvo muy fino, generalmente lo puedo moler a malla 200. Y para que hidrate, para que solidifique, tengo que hacer la reacción inversa. De la piedra caliza a la cal viva, a la cal hidratada, es una reacción. Para la solidificación tengo que regresar de la cal hidratada a la caliza. Así. Y reacciona por absorción de CO2 del aire. La misma cantidad de CO2 que yo liberé durante la calcinación, la absorbe el material durante el fraguado. Al final el balance de CO2 es neutro. A diferencia del cemento, donde el agua forma parte del sólido, aquí lo que forma parte del sólido es el CO2 del aire. Entonces la pasta de agua con cal hidratada, al absorber CO2 del aire, forma cristales y solidifica. Y esa reacción de fraguado de cal hidratada se llama la carbonatación. Es la carbonatación porque absorbe el CO2. Podemos verlo como algo circular, sí, de la cal hidratada más CO2 del aire, consigo el carbonato de calcio, o la piedra caliza. Si a la piedra caliza le quito CO2, consigo la cal viva. Y si a la cal viva le agrego agua, consigo la cal hidratada. Y la reacción es en ese sentido, no regreso por el mismo camino. Es liberación de CO2 para la cal viva, absorción, reacción con agua para la cal hidratada, absorción o reacción con CO2 para la caliza nuevamente. Para diferentes tipos de cales dentro de este círculo, nuevamente empecemos con la piedra caliza. La piedra caliza en el quemador, en el horno, libera CO2 para hacer la cal viva. Esta es la cal viva. Y en una segunda reacción absorbe agua para hacer la cal hidratada. Esta es la cal hidratada. Podríamos hacer una pasta de cal. Yo podría ponerle un exceso de agua y tengo una pasta de esa caliza con agua. Y es estable. Simplemente cal hidratada y agua es estable. En muchas industrias se utiliza la lechada de cal, que es cal hidratada con agua para diferentes procesos, tratamiento de agua, minería, lixiviaciones. Bueno, a esa cal hidratada o a esa pasta de cal hidratada, no es obligatorio, pero yo podría agregarle un agregado fino. Al ponerle un agregado fino, la convierto en un mortero de cal. Igual que el mortero de cemento, que es pasta de cemento y agregado fino, el mortero de cal es
pasta de cal y agregado fino. Y ese agregado fino, y ese forma parte del mortero, va a formar parte del sólido cuando endurezca, cuando fragüe. En este caso de aquí, tanto en el caso del mortero y en el caso de la cal pura, al absorber CO2 del aire, se convierte en este sólido, que es nuevamente la piedra caliza. Entonces una piedra natural la convertí en un compuesto químico activo que al absorber el CO2 del aire se vuelve a convertir, se convierte nuevamente en este sólido, en esta cerámica. ¿Cómo se ve ese mortero de cal en el microscopio? Acá pueden ver los cristales del carbonato de calcio y, por ejemplo, un grano de arena. Ahí tienen un grano de agregado fino. Acá hay otro pedazo de agregado fino, rodeado del sólido, que es nuevamente una cerámica. Entonces, yeso y cal, reacción con agua o reacción con CO2, me vuelven a formar el sólido. Les decía que hay otros usos de la cal hidratada, deben haber escuchado en emulsiones asfálticas, que la cal hidratada también se usa para, para aumentar la dureza del asfalto. La cal viva o cal hidratada agregada al asfalto aumenta la durabilidad porque aumenta la rigidez. 1% o 2% de cal viva o de cal hidratada aumenta la rigidez, mejora la resistencia a cambios de temperatura y aumenta las propiedades mecánicas. Acá pueden ver un pedazo de asfalto sin ningún aditivo, ante un peso determinado, cómo se deforma, y en el caso de la cal, ante el mismo peso, no se deforma, y los cristales de cal, que son los puntos blancos que se ven ahí adentro, forman como un refuerzo dentro del asfalto. Pero la cal hidratada también se puede usar en ladrillos sílico-calcáreos. Miren estos ladrillos sílico-calcáreos. En ese caso, se mezcla cal hidratada, agua y arena en un autoclave para que a alta temperatura, en una atmósfera saturada de humedad, la cal hidratada reaccione con el dióxido de silicio, hidróxido de calcio, más dióxido de silicio, vamos a conseguir uno de los compuestos del cemento. Vamos a conseguir una red de CSH. Y esta red de CSH es un ladrillo, es el sílico calcáreo, que también es una cerámica formada por reacción a alta temperatura y alta humedad. Por eso el uso de autoclaves. Otro uso de la cal es en suelos, por ejemplo, un suelo que genera mucho polvo, un suelo arcilloso que es muy fluido, le puedo agregar 5%, 10% de óxido de calcio o hidróxido de calcio. Y primero, si yo estoy usando óxido de calcio, absorbe la humedad para formar hidróxido de calcio. Entonces tengo un efecto de secado del suelo, que aumenta la dureza. Si estoy utilizando hidróxido de calcio, que es el CaOH2, no tengo ese primer efecto, pero sí tengo
aglomeración y floculación de suelos arcillosos. Si yo reemplazo sodio e hidrógeno de las arcillas por calcio, este suelo va a flocular, lo contrario a la defloculación que pasaba en el cemento y las partículas fluían. Y al flocular, disminuye la... Sí, dígame. ¿No hay una pregunta? Floculación es disminución de la plasticidad. Entonces con el calcio voy a disminuir la plasticidad, voy a flocular el suelo. Y después, a largo plazo, las arcillas pueden liberar silicio y reaccionar para formar una red de CHS-CaS. Solo que esta reacción, como son compuestos poco activos, menos activos que los que están en el clínker de cemento, puede ocurrir hasta por años. Entonces, estoy formando en el suelo una matriz cementicia. Estoy formando en el suelo mi cerámica. A muy largo plazo, muy lentamente. En ladrillo sílico-calcáreo lo hago muy rápido porque con presión y con temperatura acelero la reacción. Pero también puedo hacerlo en el suelo, con silicatos del suelo, solo que mucho más lento. Entonces estamos hablando de reacciones químicas que generan matrices que me dan los sólidos resistentes. No se olviden de eso. Ahí pueden ver una foto en microscopio de un suelo arcilloso. A la izquierda el suelo arcilloso puro y a la derecha el suelo arcilloso con cristales de cal hidratada que ofrecen, en esta foto solamente podemos ver que hay resistencia, que puede ofrecer resistencia al deslizamiento. Vamos a tener una reducción en la plasticidad. Ya después de muchos años podremos ver los cristales del nuevo mineral que se forma. Ahora para terminar la clase de hoy quiero hacer una breve introducción a cómo sabemos qué minerales están dentro de estos materiales. Estamos hablando de cerámicas que tienen un alto contenido de calcio, de silicio, de aluminio. La técnica más adecuada es la fluorescencia a rayos X. Bueno, los rayos X es radiación con longitud de onda de 0.1 hasta 100 Angstroms. Y hay fuentes primarias que emiten radiación. Por ejemplo, si tuviera yo un pedazo de uranio radioactivo, un pedazo de radio, emitiría naturalmente radiación. O secundaria, cuando tengo, por ejemplo, un cátodo y una corriente eléctrica que estimule el cátodo a que este metal emita rayos X. Bueno, yo voy a escoger la secundaria, emisión controlada. La teoría es que cada elemento en la tabla periódica tiene, perdón, cada elemento en la tabla periódica tiene diferentes orbitales electrónicos ocupados y desocupados. Cuando los electrones son estimulados por los rayos X, suben y bajan y emiten radiación característica a este electrón. Entonces, midiendo qué radiación recibo, yo sé qué elemento está presente. Voy a bombardear mi material con radiación.
este material va a emitir radiación. Y esta radiación va a ser específica para cada elemento. Su longitud de onda es específica a cada elemento. Entonces yo puedo saber, midiendo la longitud de onda que rebota, qué elemento está presente. Y además, esta radiación es proporcional al contenido del elemento. Cuanto más tenga yo de ese elemento, más radiación voy a poder medir. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en este caso está el oro, el bombardeo el material desconocido con radiación y el material emite otra radiación. Yo veo la longitud de onda de esta radiación y ya sé que corresponde a la del oro. Si tengo una mezcla de calcio, aluminio y silicio, yo voy a recibir las señales, la longitud de onda del calcio, del aluminio y del silicio. Y cuanto más tenga de calcio, más radiación característica de calcio voy a recibir. Cuanto más tenga de aluminio, más radiación característica del aluminio voy a recibir. Entonces, es perfecto para cerámicas. Solo pongo el material, lo excito, lo estimulo con radiación, recibo radiación a cambio, mido esta radiación y ya sé qué elementos hay y en qué porcentaje. Este es el equipo. Este es el equipo típico de laboratorio. Bueno, esta es una marca y un modelo particular, pero son más o menos de ese tamaño. Estamos hablando de un metro 20 de alto, no mucho más. Diferentes espacios donde puedo poner los materiales. Entran a la máquina, son bombardeados de rayos X, la máquina los mide y yo ya sé qué elementos tengo. Entonces, el reporte que yo recibo del laboratorio es algo así. Y recuerden que eso lo vimos también en el cemento. Es así como yo voy a analizar el contenido de calcio, silicio, aluminio, magnesio, sodio del cemento. Los porcentajes que yo voy a utilizar después para mi cálculo de Vogt y calcular las fases. Entonces, esto se hace por fluorescencia de rayos X. Por eso quería hacer una pequeña... Yo sé que no les debe haber quedado muy claro, primero porque por tratar de ser rápido y no tan aburrido, quizás lo he explicado mal, pero resumiendo, se trata de bombardear una muestra con rayos X, con una frecuencia determinada de rayos X. Las muestras emiten rayos X, por eso se llama fluorescencia, y yo mido qué frecuencia recibo y con qué intensidad recibo. Eso lo convierto a qué elementos están presentes y en qué porcentaje. Entonces con eso yo puedo saber si tengo, por ejemplo, en el caso del hidróxido de calcio, yo sé cuánto tengo de calcio. En el caso de la piedra caliza, también. En el caso del yeso, sé cuánto tengo de calcio y de azufre. Y en el caso del cemento, que este ejemplo de esto acá también lo trato porque se usa en el cemento, cuánto tengo de calcio, silicio, aluminio y fierro. Si ustedes recuerdan las fórmulas de la materia prima, nosotros tenemos la arena, que es óxido de calcio, la caliza, que es carbonato de calcio, el yeso, que es el sulfato de calcio, 2 veces hidratado, si es yeso natural. Y así, en el caso del cemento, el cemento ya
están los compuestos que podemos decir CSA, ya que ustedes utilizan Convoc, podrían hacer el ejercicio de ver estos números de Vogt, usar las fórmulas de Vogt para saber cuánto hay de C3S, C2S, C3A, etc. Todo eso gracias al análisis elemental por fluorescencia de rayos X. Entonces, en toda fábrica de cemento, en toda cantera de minerales no metálicos, ¿no? Porque si hablamos de oro, plata y cobre, se usan otros equipos. Pero en el caso de yesos, calizas, granitos, arenas y cemento, obviamente, fluorescencia rayos X. Y muy bien. Con eso hemos terminado de cubrir todos los materiales cerámicos. Hemos empezado con los vidrios y las vitrocerámicas y las arcillas, los refractarios abrasivos y terminamos con los cementos. Pues no se olviden de cemento Portland, yeso, cal, y creo que con eso terminamos. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos visto? Bueno, si no hay otra pregunta, nosotros nos vemos el próximo lunes.